próxima clase. Ahí ya estamos grabando. Bueno, miren, vamos a comenzar. Trabajaremos el día de hoy les voy a compartir pantalla. A ver, ahí estamos. Seguimos con el punto 1.3. No me gustaría que cause confusión porque comenzamos con el 1.3 y luego nos regresamos al 1.1, 1.2 y así nos vamos a ir. Lo que pasa es que el punto 1.3, si lo podemos ver aquí, nos habla del diseño factorial general. Para poder hablar del diseño factorial general, pues primero tenemos que considerar los elementos que están dentro del diseño de experimentos, que es un diseño de experimentos con un factor, y ahora sí, dos factores, dos a la K, tres a la K, y ahí vamos avanzando. Entonces, por eso es importante que lo veamos así, ¿no? El diseño factorial general, luego, pues cómo se va desarrollando cada uno de estos diseños. Platicábamos ayer del punto 1.1, el diseño con un solo factor. Aquí es importante, ya les coloqué también aquí en plataforma la asesoría del día de ayer, hasta por ahí tarde tuve oportunidad de compartírselos también vía WhatsApp. Estoy poniendo aquí un ejemplo, este video se lo encuentran ustedes, es de un equipo del Instituto Tecnológico de Morelia, alumnos que desarrollan un ejemplo, ahorita se los presento muy sencillo, pero que tiene que ver con el diseño, ¿verdad? Diseño de experimento con un solo factor. ¿Qué nos debe quedar claro hasta ahorita? El diseño de experimento con un solo factor se refiere a que, de los dos ejemplos que vimos ayer, aunque en un mismo ejercicio tengamos implícitos varios factores, el que estoy evaluando de lo que quiero yo obtener resultados es únicamente uno. El primer ejemplo que realizamos ayer tomaba en cuenta que como resultado se iba a evaluar la resistencia a la tensión en libras de cierta prenda. Está implícito otro factor, el porcentaje de algodón, pero lo que yo estoy evaluando es un solo factor. Y mencionábamos que el nivel de significancia lo podríamos trabajar con 0.05 reflejado con un 95% de confianza, 0.01 con un 99% de confianza, y hasta ahí lo dejamos. El segundo ejemplo está pedido a que en el desarrollo del ejercicio están implícitos tres factores: tiempo, temperatura y dureza. De esto último es lo que estoy yo evaluando. Estoy evaluando dureza y en distintos tratamientos se dan las combinaciones de los otros dos factores. Solamente tengo a evaluar un factor. Les voy a pedir que revisen el ejercicio que viene como ejemplo aquí en plataforma y que les estoy colocando por aquí en el enlace. Y es un ejemplo que realizan con distintos detergentes. Son 4 tipos de detergentes: Roma, Ariel más color y Persil. Pero lo que están buscando ellos es, hacen por ahí unas muestras, hacen cortes de tela, las ensucian, por así decirlo, las manchan con un café y van evaluando, se van lavando las prendas, distintas muestras para cada tipo de jabón, y después con una tabla, con una muestra comparativa, se va revisando ahí cuál es el nivel que queda por jabón, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, todas las partes de tela que se ensuciaron con café y que fueron lavadas con Ariel, pues dentro de qué margen de blancura quedan en base a un estándar. Y desarrollan el ejemplo. Ellos desarrollan el ejemplo de manera distinta a nosotros, toman en cuenta las gráficas, pero pues hacen la interpretación de una manera diferente. Yo les podría decir que nos podríamos quedar nosotros con el ejemplo hasta el minuto 5 y es exactamente lo mismo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos con el ANOVA, en Minitab,
Y la decisión, pues como lo vimos ayer, se pueden apoyar de los videos, de ahí lo sacan, es exactamente la misma, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, este ejemplo se los pido porque el día de mañana la asesoría la destinaremos a que me hagan un ejemplo de un diseño de experimentos con un solo factor. De manera individual, sin que sea tan complejo. O sea, yo sé que aquí ellos hicieron, por ejemplo, 120 pruebas y pues les tomó mucho tiempo, tuvieron que comprar 4 detergentes, hicieron una inversión grande. No se trata de eso. En realidad, nuestra asignatura, más allá de que yo les diga, miren, ¿saben que ahí les dan 20 ejercicios? Órale, póngase a hacerlos. El verdadero problema, el verdadero objetivo, el desarrollo de la competencia de la asignatura es que entendamos cómo aplicar el experimento, porque en la práctica en realidad es lo complejo, ¿verdad? Un ejemplo que yo les podría decir con, eh, con la consideración de varios factores y de los cuales yo haga un diseño que solamente evalúe uno, por ejemplo, puede ser una calificación. Y yo les digo, miren, ¿saben qué? Voy a evaluar aquí en el foro de comunicación, les pido que si tienen cualquier tipo de dudas no se detenga, como se los mencioné en la introducción. Aquí le dan un clic, los grupos pues están ahí separados, ¿verdad? Tienen un foro de comunicación para el 8R, otro pero bueno, vayan poniendo ahí sus dudas y no hay problema. ¿Yo qué podría decir? ¿Qué podría poner como un ejemplo? Yo podría decir, ¿verdad? A ver, tengo varios factores, voy a evaluar una calificación, es decir, voy a tomar en cuenta que, ¿qué pasaría? Vamos a pensar, ¿no? Si yo les comparto todos estos materiales, en lugar de ponérselos con vínculos aquí en plataforma, yo se los comparto en un Drive. ¿Sí? A través de Google Drive les invito un recurso y ustedes pueden entrar y descargarlos. Damos la asesoría atacando únicamente nada más dudas. Y así, etcétera. Yo me puedo poner distintos criterios para decir, a ver, al final de la unidad número 1 tenemos matriculados 49 compañeros y yo me voy de uno por uno, ¿verdad? A ver, aquí le pongo, ¿verdad? Por ejemplo, grupo 8C. Alumno 1 pues sacó un 9. ¿Sí? Alumno 2 pues sacó un 8.5, un 8.5, por ejemplo. Y así me voy, ¿verdad? Un 7, un 6, un 10, otro 10, así. Yo tomé en cuenta ciertos factores, pero lo que estoy considerando, lo que estoy evaluando únicamente es el resultado de uno. Y así podrá tener comparativas. Entonces, váyanle pensando, les voy a pedir que vayan trabajando en la entrega de su proyecto. Aquí nos dice, ¿verdad? Proyecto aplicativo, esta es la primera parte del proyecto. Le podríamos poner inclusive 1.1, que es el diseño de experimentos con un solo factor, y ustedes lo van a diseñar. Ayer vimos ejemplos muy sencillos en cuanto a la cantidad de información que tenemos. Por ejemplo, aquí hay 4 datos por 3 tratamientos, es decir, son 12 experimentos. Háganlo ustedes en base a algo que puedan realizar en su domicilio. Aquí lo que me interesa es, y se los voy a decir así como es, pues que batallen, ¿sí? No que gasten. No, esto no se trata de gastar, aunque en la práctica, en el diseño de experimentos, una de las principales dificultades, desventajas o limitantes que tenemos es que es costoso, ¿sí? Si tomamos como ejemplo el video, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Hay pruebas, a veces nos dicen nosotros, pruebas destructivas. Eso lo platicábamos mucho en fase de medición, ¿verdad? De Mike. Una fase destructiva, pues puede ser abrir un refresco, abrir una lata y ver el contenido de algo. Pero otra prueba de estudio también puede ser, pues, destruir un componente, ¿verdad? Hacerle las pruebas destructivas a la suspensión de un vehículo o a las bisagras. Cuando hagamos 120 réplicas, pues imagínense a la empresa decirle, ¿sabes qué? Pues te voy a echar a perder 120 piezas. Es cuando se vuelve costoso. A mí no me interesa que sea costoso para ustedes. A mí lo que me interesa es que con lo que tengan en su casa, pues puedan diseñar ustedes un experimento de un solo factor.
Búsquenlo ustedes, se van a encontrar muchísimos ejemplos. Yo decidí ponerles este porque es, eh, vamos, todo el protocolo, cómo lo presenta, es algo diferente a lo que yo les expliqué, pero a final de cuentas, si ustedes se fijan, es lo mismo. Y lo que yo les he mencionado, ¿verdad? A mí ahorita entran en prueba de hipótesis, ¿verdad? O sea, hacen la comparativa del valor F de una manera distinta, se meten a la comparativa. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que sepamos tomar una decisión. Al final de cuentas, ellos llegan a una conclusión y dicen, de acuerdo a las características de lo que estoy comparando, pues Persil fue el detergente que a mí en el experimento que yo hice me dio mejores resultados. Blanqueó mejor eh, los cuadritos de tela que yo ensucié deliberadamente con café. Váyanle pensando, ¿sí? Destinamos la asesoría del día de mañana para eso, lo que tienen el fin de semana, el sábado para que trabajen, pues el domingo es libre, y platicamos, o bien me pueden presentar cualquier duda que tengan ustedes aquí en el foro de comunicación. Ahora, en ese sentido, fíjense cómo vamos avanzando. Les mencionaba a los compañeros que se acaban de integrar. Vamos a partir seguimos con el punto 1.3, diseño factorial general. En plataforma aquí lo tienen, 1.3 es este. Y bueno, viene las características del diseño porque es importante. Todo esto lo deben de revisar, ¿eh? La parte de la teoría deben de revisarlo. Llegamos aquí a este punto donde dice componentes del DOE. Como componentes del diseño de experimentos, como componentes del diseño experimental, nos habla que tenemos respuesta de salida, lo que es tan importante para nosotros saber que estamos evaluando. ¿Sí? En nuestro caso, lo que hemos visto hasta ahorita es un solo factor de salida, es una sola cosa la que yo estoy evaluando. Quedamos que las variables, nosotros le vamos a llamar factor, y pueden estar destinadas de muchas formas, como temperatura, como tiempos, eh, como algún atributo, como alguna característica que también yo pueda evaluar. Los niveles corresponden a cómo voy a segmentar los factores. Por ejemplo, de manera premeditada hasta ahorita, vamos a hablar que los niveles se pueden manejar en nivel bajo y nivel alto. Por default nosotros, y en Minitab lo trabajamos como un nivel bajo, el que se expresa como un -1, nivel bajo. Y como un nivel alto, el que se expresa como 1 o como +1, ¿verdad? Nosotros podemos establecer niveles del tipo cualitativo y cuantitativo. ¿A qué se refiere? Yo puedo decir un factor bajo, por ejemplo, la temperatura del moldeo pueden ser 600 grados. Y para ese mismo factor, su nivel alto son 700. Pero también yo puedo decir, existe un tipo de material que me brinda menor resistencia, por ejemplo, que puede ser el nylon. Y hay otro que me puede dar mayor resistencia, que puede ser el acetal. ¿Sí? En ese caso, nosotros podemos tener entonces niveles de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Eso también está aquí explicado, ¿verdad? Nos podemos fijar en que hay distintos niveles y que estos niveles pues pueden estar presentadas en estas dos acciones. Las interacciones se refieren a cómo se dan las combinaciones entre estas. Si se fijan ustedes, ahorita en el primer diseño con el que trabajamos con un solo factor, lo único que nosotros decíamos, a ver, de nivel que tenemos de porcentaje de algodón, ¿cuál es el resultado? Nada más, es un solo factor. Nada más estoy trabajando con el porcentaje de algodón. En el otro ejercicio, aunque se manejen dos factores, estos factores en combinación me dan un solo resultado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando ahora no solamente tengo un solo factor evaluable o como respuesta de salida? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero identificar en su combinación cómo se da un mejor resultado? Por ejemplo, del video que yo les presentaba del jabón, yo les podría decir, yo quiero seguir evaluando el mismo resultado, que sería
la blancura, ¿verdad? Tal vez, qué, eh, qué prenda, al ser lavada con alguno de estos detergentes, deja más blanca la ropa. Pero al mismo tiempo yo les diría, como voy a lavar ropa blanca, yo pensaría en agregarle otro factor, ¿sí? Si yo agrego otro factor, voy a estar evaluando lo mismo, la blancura de la prenda, pero ahora no solo voy a mezclar el tipo de detergente, sino que yo diría, a ver, ¿y si le ponemos cloro? Entonces yo pongo, ¿verdad? Cloro. ¿Qué marcas de cloro? Pues Cloralex. Y pongo tal vez distintas marcas. En este caso, el primer ejemplo nos menciona dos niveles. Para el ejercicio yo diría factor A, como sería el del video, sería factor A, el tipo de jabón. Factor B, el tipo de cloro. Hasta ahorita estoy trabajando con dos niveles. Les digo, nivel bajo y nivel alto. Cuando se mencionan las pruebas o corridas experimentales, esto se refiere a la cantidad de réplicas que voy a tener en el experimento. Anteriormente, con un solo factor, ellos me decían, no, pues hice 5, o no, pues hice 15, o no, pues hice 120, como es el caso del video. Ellos hicieron los que quisieron, pero si se fijan, de manera individual, por ejemplo, el resultado 1 del tratamiento 1, 700 grados y 60 minutos de 89, pero solamente lo hicieron una vez. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? En el video. Ellos dijeron, a ver, ¿qué es lo que pasaría si lavo algunas prendas? Déjenme ver dónde aparece. Aquí está. Esta prenda con más color. Y esta otra con Ariel. Y esta otra con Roma. Y esta otra con Persil. Pueden haber realizado solamente una prueba por cada detergente. Es decir, en lugar de las 120, pues pudieron haber hecho 12. ¿Sí? 3 para uno, 3 para otro, 3 para otro y 3 para otro. 12. Y el resultado, lógicamente, mientras más información tenga, pues es más confiable. Pero con esos 12 datos, yo sí podría obtener un resultado. Esto nos debe de quedar perfectamente bien claro. ¿Por qué? Porque cuando yo ya comienzo con un diseño factorial en el que están implícitos dos factores, aquí la manera en que yo puedo comprobar cómo afecta determinado factor en la salida o en el rendimiento, respuesta de salida, no únicamente es lineal. ¿A qué me refiero con que sea lineal? Por ejemplo, si yo tengo un factor A en un nivel bajo, en un nivel alto, y tengo un factor B también en un nivel bajo y en un nivel alto, ¿cuántas combinaciones se pueden dar con esos factores? Aquí es cuando comenzamos, nos podemos apoyar de lo que les explicaba en la primera sesión en cuanto a sus interacciones. Y de aquí partimos para algo que llamamos nosotros, pues, las réplicas. Y yo digo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, voy a hacer una pequeña tablita en donde yo tengo el factor A, voy a poner así, el factor A y luego el factor B, ¿verdad? ¿De qué forma puedo hacer las combinaciones? Con dos niveles para dos factores. Sí, aquí tendría un 2 a la 2. Son dos factores con dos niveles.
Vamos a ver a detalle esto el lunes, ¿eh? Pero ahorita lo que me interesa es que nos quede claro esto. Para el factor A, ¿cómo pueden ser las combinaciones del factor A? ¿Cómo se podrían dar las combinaciones? ¿Cómo podría hacer yo las combinaciones? Lo voy a poner así distinto. ¿Cómo podrían hacer ustedes una combinación de esos factores? Tengo dos factores en dos niveles. ¿Cómo los podríamos presentar? Por ejemplo, esos van a ser los resultados, los valores que yo voy a obtener. Esto lógicamente, pues son, al llevar a cabo el experimento, me van a dar aquí datos y datos y aquí más datos. Si yo tengo un factor A y un factor B, ¿cómo se pueden dar las combinaciones? Lo Primero pueden ver sería de A otra forma, ¿eh? negativo A ver, A negativo y B negativo. y B negativo. Y luego A Luego, negativo con B positivo. ok, Y luego ya se terminaría. Ahora sería A positivo sí, con, con B negativo, Sí, con B negativo. ok. Esas son las únicas combinaciones falta que otra. podemos tener A positivo y B positivo, perdón. cuando todas sean positivas, ¿verdad? Como que nos confunde, pero a final de cuentas, a qué se refiere esto? Es como si yo tradujera esta tablita en marcas, ¿verdad? Entonces, el factor A es un tipo de jabón, ¿sí? Yo puedo decir, Ace y Roma. Entonces, ¿qué pasaría si mezclo el jabón Ace con Cloralex? Y aquí también Ace con Pinol, por ejemplo. ¿Cuál me dará mayor blancura? El resultado, pues, ya podría yo contrastarlo con una tablita como la del video. Aquí ¿qué es importante y por qué nos vamos a tomar la clase del día de hoy para explicar esto? Nos debe de quedar bien claro que, por ejemplo, este material viene ahí también ahí en la presentación. Cuando nosotros ya leemos este tipo de diseño, nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo ya tengo dos factores que están interactuando. Un factor A y un factor B. El factor A le llamo temperatura de salida y el factor B le llamo tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que pasa ahí en un horno. Tengo para cada factor dos niveles. Por ejemplo, para el factor A, la temperatura, tengo una temperatura de 700 y otra de 900. Y para el factor tiempo, tengo también dos factores, ambos cuantitativos, uno de 30 y uno de 60. Tengo para cada experimento una sola réplica. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando se hizo el experimento con 700 grados de temperatura durante media hora, me dio 90, me dio como resultado 90. Y esa combinación, ese experimento no lo volví a hacer. Fíjense lo que nos pregunta el ejercicio. Nos dice, un análisis de la media responde estas preguntas. El cambio de temperatura de esta cambia la dureza promedio de la parte. Aquí esto a mí ya me indica que tengo que evaluar dos factores. Temperatura, dureza.
en su interacción se ve afectado alguna otra cosa, ¿sí? Yo estoy evaluando, aunque esté evaluando dureza, ya hay una interacción de factores. Esa interacción de factores implica que pueda modificar tal vez nada más uno, o pueda modificar el factor A, o pueda modificar el factor B, o que pueda modificar ambos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo únicamente una réplica, si ustedes se acuerdan, yo voy a tomar una decisión en base a un análisis de la varianza. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer este experimento, se lo voy a enseñar. Acuérdense, el diseño de experimentos pues toma en cuenta la resolución a partir de un análisis de la varianza. Se lo voy a poner acá arriba. Y vamos a hacer este ejemplo, ¿sale? Vamos a hacerlo en minita. Vamos a empezar de ceros. Tenemos un nuevo proyecto. Tengo dos factores ahora. Dos factores en dos niveles. Lo que puedo hacer es estadística, lo puedo hacer de dos formas. Miren, estadística, ahora sí, ya como son dos factores, me voy a ir al diseño de experimentos. DOE factorial, crear un diseño factorial. Vamos a comenzar. Aquí hay dos formas que puedo hacer el diseño factorial. Una es a través del generador predeterminado o de un diseño factorial completo general. Aquí tenemos un máximo de 15 factores. Si ustedes le ponen aquí, lo más que vamos a tener son 15 factores. Vamos a comenzar por el principio. Diseño factorial de dos niveles, pues en este caso sí lo podríamos hacer. Tengo un 2 a la 2, ¿verdad? Dos factores en dos niveles. Vamos a analizar lo que nos dicen las ventanas. Me dice, mostrar diseños posibles. Cuando yo le pongo aquí mostrar diseños posibles, me presenta una tabla de una creación o cómo podría crear yo un diseño. ¿Alguna vez lo habían visto ya antes? ¿Se los habían explicado antes? ¿A qué se refiere esto? No, Inge. No, Inge, nosotros. Ok. No, Inge. Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar. Tenemos dos factores. Esos dos factores, para llevar a cabo el diseño de experimentos completo con esos dos factores, me dice que si yo quiero hacer el diseño completo, tengo que realizar 4 corridas. Eso me dice, a ver, permítanme, eso me dice aquí, miren, se los voy a poner en otro color. Eso me lo dice aquí. Factores tengo desde 2 hasta 15 y luego corridas, pues yo sé que son réplicas, ¿verdad? Con dos factores, el diseño factorial general o completo requiere de 4 corridas. ¿Cuáles son estas corridas? Pues las que ya mencionamos ahorita, son las combinaciones que se pueden dar del experimento, ¿sí? Si yo lo hago de esta forma, es decir, para poderlo hacer completo, en la práctica tendría que hacer todas estas combinatorias, A menos B menos, A menos B más, así, ¿verdad? Las combinaciones, son las réplicas. Pero existe algo que me permite a mí llevar a cabo ese experimento sin realizar tantas corridas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se refiere al diseño fraccionado. Eso también viene aquí en los materiales, diseño en plataforma. En pocas palabras, se refiere a que desde cuando tenemos 3 factores, me dice, para que sea un diseño factorial completo, para que involucres todas las corridas, tú necesitas hacer 8 para que sea completo. Pero si no puedes hacer las 8 o no tienes los recursos o no sé qué pasa que no puedas hacer 8, pues con 4 te puede dar un resultado.
Lógicamente, mientras más combinaciones y réplicas tengamos completas, pues es mayor la confiabilidad del experimento. Eso que ven ustedes entre colores se define como el nivel de resolución. Por ejemplo, cuando yo ya tengo 7 factores, fíjense, 7 factores, para obtener un diseño factorial completo general serían 128 corridas, 128 combinaciones. Vamos a ver el experimento del video. En el video, los compañeros aquí dicen, son 4 detergentes. Un solo factor con 4 detergentes. Pero tal vez para obtener mejores resultados yo puedo decir, pues le puedo meter más factores, ¿no? ¿Cómo? El tipo de cloro, como el tipo de blanqueador, como el tiempo y tiempo de lavado, por ejemplo. El otro es el tipo de lavado, porque puede ser que alguien lo lave de manera manual, como es en el video, y alguien diga, no, pues yo lo meto al lavador. Ahí nada más con tener 7 factores diferentes, tendría que hacer yo 128 combinaciones. Pues ya es mucho, ¿verdad? Es mucho esfuerzo, es mucho tiempo y es dinero. Y la resolución, lógicamente, si yo digo, no, pues yo no quiero hacer 128, yo voy a hacer nada más 8, fíjense. Con 8 corridas, un diseño factorial fraccionado saturado, con 8 corridas para 7 factores, yo puedo obtener un resultado. Pero desde luego, es una resolución 3. Está en rojo. ¿Qué quiere decir? Pues que te voy a dar un resultado, pero no te crees tú que está tan bien, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo a 128 para estar, pues, un poco más seguros. Entonces, en ese sentido, se refiere los diseños. Me voy a diseños. Ahora, en diseños me dice factorial completo, pues quedé que no hay de otra, ¿verdad? Son 2 factores, pues tengo que hacerlo completo, son 4 corridas. De momento no le muevo aquí a nada, le pongo aceptar, voy a factores, y luego aquí en factores, dice factor, y luego dice nombre. Si le doy doble clic, ahí puedo editarlo. El factor, déjame ver dónde quedó el ejercicio. El factor 1 es temperatura, ¿verdad? Y el factor 2 es tiempo. Entonces le pongo temperatura. Para temperatura, los niveles tengo nada más bajo y alto. Y puede ser numérico o de texto, ¿sí? En este caso, ambos son numéricos. Para temperatura son 700 y 900. Por ejemplo, en tiempo podríamos decir de texto y podríamos decir bajo y alto, ¿verdad? En este caso, pues también es numérico y son 30 y 60 minutos. 36. Aceptar. Ahora, aquí en opciones nada más les pido aquí por facilidad en la captura de los datos, deshabilitamos aleatorizar corridas. ¿Esto qué significa? Que las corridas nos las va a presentar en desorden. Le pongo quitar, ahorita así lo vamos a dejar, le pongo aceptar. Si ustedes se fijan, aquí yo le voy a escribir resultados. Nos presentan las combinaciones que nosotros aquí hicimos, ¿sí? Menos y menos, menos y más, lógicamente ordenadas y presentadas. Por ejemplo, temperatura 700, tiempo de 30. ¿Sí? 730, pues me va a dar 90, ¿verdad? El resultado que dio ahí fue 90. Ahora, 930, si se va en orden, pues ahora me da 87. 700 ahora y 60 minutos me da 95. Y 960 me da ahora 78. Aquí tengo un diseño, quedamos que es un diseño de qué tipo, dijimos. Es un 2 a la 2, ¿verdad? Tiene una sola réplica. Son 2 factores en 2 niveles
y solamente se está llevando a cabo un experimento por cada combinación. Hasta ahí vamos. Sí, Inge. Cualquier duda, con confianza me pueden interrumpir, no pasa nada, ¿eh? Aquí tengo ya el diseño. Dígame. Nos, ahí me quedé cuando estaba llenando la tablita. A ver, ahí estamos. ¿Ahí quedó bien? ¿Sí lo ve? Me se lo pongo acá para que se... Ahí están. ¿Sí? Tengan en cuenta que deshabilitó el de aleatorizar las corridas, ¿eh? Porque si no quita aleatorizar las corridas, puede ser que primero le presente el de 700 por 3 y luego el de 900 por 60. Los va a poner en desorden, ¿eh? Entonces, eso es lo que ocurre aquí al quitar o deshabilitar aleatorizar las corridas. Ya tenemos el diseño aquí. Ahora, lo vamos a resolver. Estadísticas, DOE, factorial, analizar el diseño factorial. El ejercicio, bueno, le doy aquí doble clic. El ejercicio me dice, ¿verdad? El cambio de temperatura de salida cambia la dureza promedio de la parte. El cambio del tipo de horno cambia la dureza. ¿Qué efecto tiene la interacción de la temperatura y el tiempo? ¿Cómo afecta su interacción? Si lo resolvemos, va de nuevo, estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial, selecciono lógicamente la columna con resultados. Ahorita no le voy a mover a nada, esto se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿sale? Le voy a poner a aceptar. ¿Sí? Y me voy a ir a la hoja de sesión. Aquí en la hoja de sesión me presenta el ANOVA. Aquí se los voy a poner. Pongan por favor mucha atención. ¿Qué ocurre con el ANOVA? No da resultado porque necesita más réplicas para que nos pueda dar un resultado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué necesita más réplicas? Pues para que se pueda analizar bien para que se pueda analizar bien los resultados y nos pueda dar ya ahora sí un valor de P. Sí, pero ¿por qué? O sea, esto me queda claro, pero ¿por qué no me da una nova? ¿Por qué no me da el resultado del valor P de la nova? Bueno, me quiero acordar que es algo por los grados de libertad, porque automáticamente en los grados de libertad quedaría un cero, entonces por eso creo que no se puede. Porque no tiene un nivel de significancia. Sí, o sea, el nivel de significancia nosotros ya nos va a decir ahora, ¿verdad? Por ejemplo, para el factor del modelo lineal, para el factor temperatura, bueno, el factor temperatura es significativo o no. Ahora, el modelo lineal, el tiempo, ¿es significativo o no? Cuando interactúan, ¿es significativo o no? Y aquí ya podríamos decir nosotros, pues si es o no es, lógicamente, comparando el valor P contra el nivel de significancia. Pero yo lo que les pregunto, ¿por qué no tenemos resuelto el valor P de la nova? Fue, por ejemplo, como lo que estuvimos haciendo ayer, que le teníamos que poner ya sea un 95% o así. No, eso no tiene que ver. El nivel de confianza o el nivel de significancia no tiene nada que ver.
Ese es un contraste, ¿verdad? Miren, si lo vuelvo a hacer, voy a hacer de nuevo el diseño. Estadísticas, DOE factorial, analizar el diseño factorial, tomo en cuenta todas las variables y su interacción, tomo en cuenta el 95% y está de manera bilateral, ¿sí? O sea, por default eso me hizo. No lo puedo resolver porque aquí me da un 0. Los grados de libertad, eso apréndanselo bien porque también esto es pregunta de examen. Los grados de libertad del error residual, acá lo tenemos, por eso está la tablita acá de la generación. Que me encuentro a ver dónde quedó en la nova. Aquí está. Los grados de libertad del error residual me dice que son n-1. Si la réplica es 1, pues el valor automáticamente me va a dar 0 en el ANOVA. No voy a poder obtener de la varianza. Lo podría resolver de manera gráfica. Ahí va. El ANOVA no me dio, ¿verdad? Pero me voy estadísticas, DOE, factorial, y luego me voy gráficas factoriales. Por gráficas factoriales, así lo dejan de default, nada más le ponen aceptar, nos va a dar dos gráficas. Una que es de efectos principales. Esta gráfica de efectos principales tiene su aplicación principalmente, que también es otra pregunta de examen, pero ya poquito más adelante se los explicaré a detalle, es cuando el modelo lineal sea significativo. Por ejemplo, alguno de estos factores, temperatura sí resultó significativo, ¿verdad? Sí pudimos hacer en la ANOVA, nos dio significativo. Nosotros tendríamos que seleccionar únicamente la gráfica de efectos principales. Si, por ejemplo, la interacción de tiempo y temperatura fuera significativa, pero no la de efectos principales, entonces tendría que seleccionar yo la de interacción. Si a mí lo que me interesara con esa única réplica es tomar una decisión, con estas gráficas yo lo podría hacer, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, si lo que quiero es que se maximice el rendimiento, pues voy a tomar los valores que se encuentren más arriba en relación con la media ajustada. Esta es una media ajustada, ¿verdad? Ese punto, esa línea es una media ajustada. Los valores que están por encima de la media ajustada, en este caso, son este y este, ¿verdad? Y yo diría, para que el experimento con estos dos factores en dos niveles, con una sola réplica, maximizara, o tomar en cuenta como que lo mayor es lo mejor, maximizar desde luego el proceso, yo diría, ¿verdad? Temperatura, de ahora en adelante vamos a trabajar con una temperatura de 700 grados y con un tiempo de 30 minutos. Hasta ahorita es lo que tengo, es la información con la que yo cuento. ¿Qué vamos a rescatar de la asesoría del día de hoy? Cuando tenga ya un diseño con dos o más factores y de estos únicamente tenga una sola réplica, no voy a poder obtener el ANOVA. ¿Sí? Aquí tendría que poner como, este ejercicio yo lo modifiqué para explicárselos. La información que tienen ustedes en su ejercicio, que lo veremos la próxima semana, está así, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿qué tipo de diseño es? ¿Qué diseño es? ¿Cuántos factores son? 2. 2 a la 2. Dos factores. 2 a la 2. Factor
Ok, entonces es un 2 a la 2. ¿Con cuántas réplicas? 2 por Con combinación. ¿Mandé? 4. No lo escuché muy bien. ¿Dos por combinación? ¿Cuántas réplicas son? sería con 1. ¿Serían 2? No, son 2 réplicas, Son mira. 2. Ahora, Con en 2. cada experimento, se están haciendo 2 réplicas. El lunes hacemos este ejercicio para ver la diferencia. En este caso ya sabemos que los grados de libertad del error residual, pues sí me va a dar 1, sí me va a dar el ANOVA, sí voy a obtener un valor P, sí lo puedo contrastar contra el nivel de significancia, y ya, ¿verdad? Ahí sí podríamos nosotros dar respuesta a todas estas preguntas. Entonces tengan ustedes en cuenta esto, ¿verdad? Para el diseño con un solo factor, pueden hacer desde 3, 4 pruebas como lo vimos en los ejercicios de ayer, hasta 120 como está el video, ¿verdad? Pero cuando tenemos 2 factores en distintos niveles, por los grados de libertad del error residual, para que me dé la ANOVA, necesitan ser 2 o más réplicas. Apréndanselo bien, porque esto es indispensable. Les encargo, pues, el ejercicio de tarea. Vayan complementando y me platican el lunes cómo les fue. Cualquier duda, ahí estamos, ¿sí? Que descansen y continuamos. Dígame. ¿Cuál sería el ejercicio? ¿En qué documento viene ese? No. El ejercicio que van a hacer ustedes propuesto para el diseño con un solo factor. Como el que está en el ¿Va a ser video. ¿Mandé? Inge, disculpe, lo que van a tener ustedes, en las dudas solamente se van a resolver a esta hora, en el foro, el día de mañana. No, a cualquier hora. O sea, en el foro en el foro me pueden poner dudas. Pero si hay algo que no les permita avanzar, me puede mandar un audio, un WhatsApp. O sea, no hay problema. La hora que sea, no hay problema. Lógicamente, si es fin de semana, pues me puedo tardar un poquito más en contestarle, pero sí le contesto. O sea, no hay problema. No se sientan abandonados de que, pues ya, ¿verdad? Ojo, acuérdense lo que yo les he dicho, ¿eh? No se trata que yo les ponga aquí, porque tengo ejercicios, pues les pongo todos los de Montgomery, o sea, ahí les va, háganme todos los ejercicios o sea, que vienen en el libro, pero ¿a mí para qué me sirve? Hasta pues se los copian y ya, ¿verdad? A mí lo que me interesa es más esto, miren, usted haga un pequeño diseño, va a batallar, ¿eh? ¿Por qué? Porque de inicio de repente va a decir, a ver, pues, ¿cómo? O sea, puedo tener 3 factores o 5 factores, pero nada más es un diseño de un solo factor. ¿Cómo lo evalúo? Y eso es lo importante, por ejemplo, y esa quiero que lleguen a las dudas, porque me van a decir, miren, hacer el diseño, Minitab nos da el diseño, aquí está el diseño, pero los resultados, ¿cómo van a llegar a los resultados? En el ejercicio ellos dijeron, nosotros tenemos una tablita y vamos comparando, ¿verdad? El nivel de blancura en una tablita. A ver, pero si yo les dijera, a ver, ustedes van a evaluar algo y van a comprobarme su nivel. ¿Cuál es la métrica? ¿Qué utilizaron para comprobarlo? Hasta que lo hacen, hasta ahí surgen las dudas. Entonces, aquí es bien fácil. Si usted me dice, no tengo dudas, yo sé que no he hecho nada. O sea, a mí me queda claro, vamos empezando. Si no hay dudas, pues es que no he hecho nada. Muy bien, Pues Inge, aquí lo entonces, importante es eso, que salgan las dudas. El ejercicio es libre, ¿eh? era lo que le iba a comentar, Es libre. no sé No. si lo que usted opine, pero a mí me parecería que lo hicieran de algo, como usted lo había dicho, algo que tengan en su casa, hasta de la preparación de algo simple, para que a ellos les quede mucho más claro. Lo que no quiero yo es decirles, lo que yo quiero es investigar. Yo les puedo decir, hagan un jugo de naranja. El domingo hagan un hot cakes. Son 4 en su casa, pues ahí tienen. A ver, a uno le pongo de leche Lala, y a otro Lala Light, y a otro, no sé, algo que de cualquier forma ustedes vayan a comer. Y ahí está su experimento. Pero batallenle, o sea, con batallarle me refiero a que hasta que se ponen y hasta que piensan cómo hacerle, hasta entonces hay dificultades. El ejercicio es libre, lo pueden hacer de lo que quieran. Lo que yo sí les voy a preguntar, ya me estaba adelantando un poquito, pero ¿y cómo vieron?
Porque de repente, por ejemplo, dicen, a ver, yo voy a hacer un rompope. Y del 1 al 10 tú lo vas a calificar. Entonces le hacen un rompope a su papá, por ejemplo, ¿verdad? A sus papás. Y luego de repente dice, es que yo le di a probar el rompope a mi papá y mi papá le dio un 7. Y luego dice, y le di otro rompope a mi mamá y mi mamá le dio un 9. Ahí ya no, ¿verdad? Porque no es la misma evaluación. Son dos factores distintos, ¿se fijan? Piénsenle y aquí lo vamos platicando. Y cualquier duda, adelante, en plataforma o en el teléfono, como gusten. Muy bien, Inge, gracias. Y entonces mañana nos